tenemos que entender bien, porque precisamente el no entenderlo bien, yo quiero pensar en la vida de Elías, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si él le concede a Dios que se quitara la vida? O él se quitara la vida totalmente y dijera, ya no continúo adelante. Porque a veces Dios, si tú recuerdas lo que del profeta Elías, dio la primera parte Juan acerca de una victoria que con los profetas de Baal, pero después viene su desánimo. Pero también después de ese desánimo, Dios lo va a levantar y le va a decir, ¿sabes qué? Pues yo te quiero decir que todavía hay muchas personas que les tienes que ir a predicar. Hay gente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, y yo te estoy enviando a esa gente. Entonces, tú y yo tenemos que saber que siempre Dios tiene un plan para todos nosotros, primero como personas, como hijos de Dios, pero también como una iglesia. Porque acuérdate que estamos viendo un estudio que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y tenemos que entender bien qué es esto conforme al corazón de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos permites, aún con las inclemencias de este tiempo, Señor, que el ánimo para que pudiéramos estar aquí, Señor. Te damos gracias. Hoy podemos alabar y bendecir tu nombre. Podemos estar conviviendo, Señor, y poder también abrir este maravilloso libro que es tu palabra, y que por el medio de ella nos puedes hablar a nuestras vidas, Señor, todas nuestras necesidades, nuestros conflictos emocionales que tenemos, nuestras enfermedades. Tú nos puedes ayudar en todo esto, Señor. Ayúdanos a comprender cómo es una iglesia conforme a tu corazón, Señor, y también cuál es el propósito que tienes para cada uno de nosotros en este plan maravilloso que se llama tu iglesia. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Mira, y quiero que me acompañes a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 7, 15. Y entender bien, a mí me gusta mucho lo que hace el escritor de una iglesia conforme al corazón de Dios, porque efectivamente yo hace muchos años nosotros estudiamos un matrimonio conforme al corazón de Dios, o un hombre conforme al corazón de Dios. Y tal pareciera que cuando alguien escucha esto, estamos hablando tal vez de un matrimonio perfecto, de una persona que no se equivoca, o de una iglesia que es perfecta, pero el escritor no se quiere referir a eso, hermanos. Tú y yo tenemos que saber que mientras estemos en esta tierra, no va a haber perfección, ni tanto para la iglesia, ni como para las personas. Pero entonces, ¿cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, nosotros descubrimos que así le llama a Dios a David, un hombre conforme al corazón, pero que vemos su vida, y cuando vemos que él actúa mal, nos damos cuenta de que podemos preguntarnos, ¿este es un hombre conforme al corazón de Dios? Y nosotros decíamos sí, porque es Dios el que lo dice. Dios tenía un propósito en la vida de David, así como en la vida de Elías, en la vida de Jonás, en todos los profetas, fíjate, y en todos los apóstoles, y en todos los siervos de Dios. Siempre Dios ha tenido un propósito en la vida de ellos para transmitir su palabra, para que sean un canal de bendición hacia las naciones o hacia otras personas. Y eso es lo que yo tenemos que entender. Si ya estás ahí en Romanos capítulo 7, versículo 15, Romanos 7:15, de ahí quiero partir de esta idea de que si existe una iglesia perfecta, o que si tú y yo que somos cristianos ya no nos equivocamos, y si ya nos equivocamos y reaccionamos y regresamos nuevamente a la iglesia, no nos vamos a volver a equivocar. Haz de cuenta, hay personas que nos alejamos de Dios, regresamos a la iglesia a continuar nuestro proceso como cristianos, y a partir de ese momento ya no nos equivocamos, o nos vamos a seguir equivocando. Yo creo que nos vamos a seguir equivocando. Pero entonces, ¿en qué consiste esta idea y de la perfección? No, mira, porque cuando tú y yo ponemos altas expectativas, no solo en la iglesia, sino en los líderes de la iglesia, tarde o temprano tú y yo vamos a ser decepcionados. Y eso a veces no nos lo comparten, sino siempre nos comparten que pues en Cristo somos más que vencedores, ¿no? En Cristo todo lo puede, que me fortalece. Pero esas son cosas que tú y yo sí son reales, pero también hay otras reales que tú y yo tenemos que saber, que todas las personas con las que convivimos y las iglesias, no hay iglesia perfecta, hermanos.
Yo hoy entiendo que a veces hay gente que quiere buscar una iglesia en donde se pueda acomodar, en donde se quiera sentir bien y en donde siempre se la lleve bien. Y yo les quiero decir desafortunadamente así no es. Entonces, nosotros como iglesia, sí, ya también lo vimos hace 8 días, no es tanto la estructura, el lugar, más bien son las personas, los que tú y yo formamos la iglesia. Y mira, y yo lo veo porque yo puedo ver aquí hermanos servidores o hermanos colaboradores junto conmigo en la palabra de Dios, que venimos caminando muchos años. Y en estos años no ha sido fácil, hemos visto divisiones, hemos visto que familias que se van, familias que ya jamás van que regresaron, no volvieron a regresar a la iglesia. Entonces todas esas cosas a ti y a mí nos van a ir formando, nos van a hacer que tú y yo crezcamos. Fíjate, y Pablo va a descubrir su corazón. A mí me gusta porque Pablo va a descubrir su corazón y va a decir cuál es su interior. Y mira, y eso es lo que a veces a ti y a mí nos sucede. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice Romanos 7:15? A ver, vamos a leerlo. No entiendo lo que pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sí, hay veces que tú y yo queremos hacer una cosa, ¿y qué crees que terminamos? Haciendo otra, ¿sí? Mira, cuando empieza este año, empezamos todos con buenas intenciones. Dejar algún vicio, dejar algunas malas palabras, dejar al menos algunas actitudes. Pero conforme va pasando el tiempo, nosotros volvemos a regresar a esas actitudes. Y mira, qué bueno que el apóstol Pablo está descubriendo su corazón, porque a veces a eso nos da seguridad de que pues dice, pues yo soy igual que el apóstol Pablo, porque a veces yo quiero hacer cosas buenas y ¿qué termino haciendo? Mira, yo veo que empezando el año dice, ahora este año sí le voy a hablar bien al hermano. Pero luego ya ves sus actitudes que tiene, ¿y qué crees que termina diciendo? Híjole, pues es que él no pone nada de su parte, ¿sí o no? Y a veces pensamos que queremos que el otro actúe para que nosotros actuemos. Pero no, tú y yo tenemos que hacer esto, fíjate, no entiendo lo que pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 16, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. La ley de Dios es buena porque fue puesta para que tú y yo fuéramos como un espejo. Y ahí nos vamos a dar cuenta en donde tú y yo estamos mal. Para eso fue puesta la ley. Pero esa ley que a veces tú y yo reflejamos que es buena y que la leemos y que tratamos de practicarla, a veces nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo. ¿Te cuesta trabajo o no te cuesta trabajo? Y mira, a mí también me da alegría que empezaron con Elías, porque Elías era el gran profeta. Si se tuviera que hablar del gran profeta en el Antiguo Testamento, ¿quién es? La figura de los profetas es el profeta Elías. Es la figura. Y fíjate, ella era un hombre también con debilidades, como tú y como yo, que a veces tenía su ánimo y su desánimo. No sé, ¿cuál era su actitud? No se conocía, era bipolar probablemente, ¿no? Porque yo esa palabra no la conocía, pero ahora que conocemos que es bipolar, tiene una enfermedad, me dice mi esposa, esa persona tiene una enfermedad. Sí, es bipolar. ¿Y qué es bipolar, hermano? Pues es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Que él quiere hacer una cosa, pero no la hace, o está de ánimo en la mañana y en la tarde, ¿cómo está? Pues, y a veces, ¿a quién culpamos? Mira, y si nos enfocamos a la iglesia, porque la iglesia tiene un propósito, que tú y yo nos conformamos como un cuerpo, solo un cuerpo, pero a veces no nos hemos conformado porque a veces no entendemos bien que Dios tiene un plan para nosotros con todo y el carácter de cada uno. Qué bueno que tenemos caracteres diferentes, hermanos. Porque, mira, las iglesias que no crecen piensan que nada más es estudiar. Hace muchos años, yo me acuerdo que cuando todavía estaba la iglesia de Reencuentro, yo me acuerdo que pues estaba preparando, el pastor estaba preparando buenos estudios. Había mucha gente que estaba ahí, pero cuando vinieron las pruebas, ¿qué crees? ¿Qué tenía que hacer esa iglesia? Poner en práctica lo que había estudiado y ahora vivirlo, porque era una comunidad en donde todo se manejaba así, en línea recta. Haz de cuenta que no pasaba nada, iba perfectamente todo, pero un día sucedió algo que vino a fracturar a la iglesia. Y la iglesia tenía que estar preparada para enfrentar esa situación, y yo hoy te quiero invitar que tú estés preparado para cualquier situación. Porque nosotros hoy, que yo platicaba en la mañana con
mi pastor adjunto, yo platicaba que nos estamos dando cuenta que nosotros, ya cuando vamos avanzando más en la edad, empezamos a sentir enfermedades o nos descubren enfermedades en nuestro cuerpo que nos entristecen, que nos agobian, que nos desaniman y que hacen que verdaderamente tú ya no querramos avanzar, ¿sí? Por eso Pablo tiene que decir que había cosas que él quería hacer pero no las podía hacer, ¿sí? O que quería poner todo su empeño, pero había siempre algo que lo venía a desanimar, y esto es lo que está diciendo, versículo 17, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Hay una realidad que tú y yo tenemos que saber. Mira, yo le digo a los hermanos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el cuerpo está aquí, hermanos, y en la medida en que tú vas estudiando la palabra, vas teniendo tu devocional, vas teniendo tu vida de oración, tu vida congregacional, la idea es que el espíritu vaya creciendo y que la carne vaya muriendo más. En ese sentido, esa es la lucha que tú y yo tenemos. Porque si tú estudias, bueno, si haces tu devocional, si haces tu oración en la mañana, pues sales con las pilas llenas, ¿no? Y es más, de hecho, se ha hecho esta figura que tú y yo venimos todos los fines de semana a cargar baterías. Yo lo he escuchado aquí. Venimos a cargar baterías y yo le digo, pues qué triste que nada más pensemos que el domingo es cuando cargamos baterías. Te vas lleno, o sea, te enchufaste al Espíritu Santo y te vas con pila llena. Pero al final de la semana pues ya llegas y te vuelves a tratar de conectar. Y yo creo que la vida cristiana es todos los días para que podamos tener triunfos, salir victoriosos en Jesucristo, una vida victoriosa en Cristo. Tenemos nosotros todos los días que vivir nuestro cristianismo. No es fácil, hermano, no es fácil. Ya lo estudiamos, no es fácil. Si los hombres de Dios se equivocaron, pues con más razón tú y yo vamos a tender a desanimarnos y a equivocarnos. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz, ¿qué dice? De hacerlo. Aunque yo deseo, no tengo esa capacidad. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, estar involucrados en las cosas de Dios. En los grupos yo les digo que esa es nuestra iglesia. Nosotros, gracias a Dios, nuestro grupo está creciendo. Y entonces yo les digo que esa es nuestra iglesia, hermano. Esta es tu iglesia, en donde tú vienes y cargas las pilas. Y tenemos que ser más espirituales. ¿Y qué necesitamos? Yo les ponía el ejemplo, ¿qué necesita un alcohólico para dejar de tomar? Pues otro alcohólico, ¿sí? Que está luchando, que es imperfecto, ¿sí? Que tiene sus luchas, pero que los dos se ayudan. Entonces yo les digo, pues debíamos de formar ¿qué necesita un pecador, hermanos? ¿Qué necesita un pecador? Pues otro pecador, otros pecadores, ¿sí o no? Y así nos vamos a ir ayudando. Los pecadores se ayudan entre ellos. Hermanos, que no puedo dejar esto. Pues hazle así, mira, yo le hice así. Y esa es la fórmula en que tú y yo tenemos que saber, que tenemos que actuar, porque es el Espíritu Santo, es Dios, ¿no? Yo le decía a Juan, no, sí, usted, Eugenio y él se pusieron de acuerdo. De veras se pusieron. Y yo entiendo que a veces no, es el Espíritu de Dios que hace que la iglesia se vaya conjuntando y vayamos teniendo un mismo sentir y un mismo pensar, porque ese es el fin también de la iglesia, que tú y yo tengamos un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Y cuál debe de ser este sentir? Bueno, pues hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ya lo dijo tú y yo, aunque no lo vamos a lograr. La invitación dice allá en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, que no vamos a ir, está aludiendo al Levítico y dice, sed santos porque yo soy santo. Esa es la invitación. ¿Lo vamos a lograr, hermanos? No, ese es nuestro ideal. Ese es nuestro ideal y vamos a caminar para allá. ¿Sí? No lo vamos a lograr hasta que venga el Señor Jesucristo nuevamente por segunda vez, y entonces la obra que Él comenzó en ti y en mí va a ser perfeccionada, pero hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, oiga, hermano, pero es que a mí mire, yo quiero avanzar y los hermanos no me dejan. Sí, de veras, nosotros tenemos que luchar todos los días porque hay actitudes, hay circunstancias, hay malos tratos, y yo tengo que enseñarte que la iglesia en donde nosotros nos encontramos, tienes que saber que vas a recibir malos tratos, malas caras, y a veces del que menos piensas, hermano, desilusión, sí, desilusión. ¿Te puedes imaginar cuando las congregaciones grandes ponen la mira en la figura pastoral, hermano?
¿Te puedes imaginar? Y cuando el pastor cae, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, ¿cuántos gente se desilusiona porque no entendieron bien que ellos tienen que continuar, que el pastor ya no siga? ¿Qué tienen que hacer? Pues ellos tienen que continuar, hermanos, ¿sí? Pero porque hay mucha condenación para los líderes de las iglesias, ¿sí? Porque dice la palabra que si tú y yo hacemos tropezar a uno de los pequeños, mejor nos fuera ¿qué? ¿Sí te acuerdas? Que nos atáramos ¿qué? ¿Una piedra de qué? O sea, y que nos lanzaran, porque a veces estamos tropezando. Entonces, en esta lucha que tú y yo tenemos que saber que es de batalla, es de todos los días, es de trabajar, de hacer. Fíjate lo que dice versículo 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Sí te ha pasado esto? ¿Sí te ha pasado que tú quieres hacer cosas bien y tú y yo terminamos ¿qué haciendo? Pues lo que no nos gusta, y eso nos tiene inconformes en nuestro espíritu. Yo les digo al Señor, ¿sabes qué? ¿Tú has notado a veces cuando te detienes? Porque yo sí he notado cuando me detengo en la obra del Señor. Yo sí y doy gracias porque estoy en una iglesia. Hace poquito lo dije y sí lo pensé así, porque yo dije, yo me voy de vacaciones, hermanos. Al fin que sí que hay liderazgo, hay todo va a funcionar como un relojito. Porque yo lo veo en las mañanas. Cuando tú llegas en las mañanas, hermanos, tú que ya llegaste un poquito más tarde, ¿tú crees que ya estaba así formado esto? ¿Cómo encontramos el salón? Vacío. Así como cuando nos vamos lo tenemos que dejar vacío. Así lo encontramos. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo esto ya esté montado? Bueno, es corazones que están dispuestos a servir al Señor. Que han entendido que el servicio es para que tú y yo hoy nos sentamos a gusto, que estemos aquí. Sí, tal vez con este temperamento, hasta mira, ya hasta bajaron las lonas, tratamos de buscar que tú estés conforme, calientito. Se trajo el té, se trajo el café, el bolillito. Mira, la iglesia quiere que tú y yo nos podamos sentir a gustos aquí. Porque es así el Señor Jesús, que tú quieres que te sientas a gusto con tu vida cristiana, que te sientas satisfecho, que te sientas verdaderamente completo. Porque hoy la iglesia y las personas y el cristiano tienen que sentirse completo, lleno. Y solo lo vamos a lograr a través de buscar hacer la voluntad de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Sí? Mira, dice, y si hago lo que no quiero, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita, ¿qué dice? En mí. Entonces, hay cosas y aquí tú tienes que ganar tu corazón. En esta batalla que tú y yo tenemos todos los días, tienes que saber que solo vamos a salir victoriosos en Cristo cuando tengamos que buscar la relación con la iglesia, con los grupos de estudio, ¿sí? Con mi relación con la palabra de Dios, hermanos. ¿Esto es victoria, hermanos? ¿Trae victoria esto? Sí, mira, algo que yo puedo ver y nosotros lo podemos entender. Nosotros empezamos, un hermano llegó hace un año, exactamente casi un año, llegó un hermano a nuestro estudio, ¿sí? Llegó y pues sí, él quería estudiar la palabra porque tenía muchas dudas acerca de los cristianos y quería ver su comportamiento y a ver qué, y ahí estuvo con nosotros hace un año. Entonces, platicando con él, pues él venía de un separamiento. De hecho, él llegó separado con su esposa. Sí, me acabo de separar. Pudimos platicar con él. Y a través de este año, pues bueno, tuvo sus luchas, se fue a vivir a la casa de un pariente y ahí estuvo. Y hace poquito se cambió de lugar y se fue a un lugar más lejos. Yo dije, no, pues ya no va a venir. Pero nos anunció que quería su libro y dije, bueno, pues cómpraselo y tal vez nos vaya a ver por Zoom o por, no sé, pero que regresa. ¿Y qué crees? Que regresó al estudio, ya se fue más lejos, pero regresó al estudio. ¿Y cuál fue? ¿Qué es la sorpresa que nos dio? Que había regresado a su casa. Después de estar 2 años fuera de su casa, lejos de su matrimonio, y donde ya estaba decidido a que se iba a divorciar, a mí me dio mucho gusto que él haya regresado a su casa a tratar de componer su matrimonio. Entonces, ¿quién lo hizo, hermanos? ¿Nosotros? ¿Sabes quién lo hizo, hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios hizo que él, en un momento, deseando el bien, ¿sí? Que había hecho mal, porque él no lo deseaba, yo estoy seguro, porque las circunstancias, las ofensas, los gritos, lo llevaron a una separación. Pero él entendió en un momento de su vida, ¿sabes qué? Él entendió en un momento de su vida que él quería componer su vida.
Y yo hoy me doy cuenta que el Señor lo está ayudando y que tiene sus luchas y que, ¿sabes qué? Va a tener sus fracasos en su matrimonio, porque cuando él regrese, ¿qué crees que va a hacer? Pues va a haber reproche, va a haber reproche. En algún momento, cuando una persona se va de su casa, yo lo he visto en las consejerías matrimoniales, cuando alguien se va de su casa mucho tiempo y regresa, ¿tú qué crees? Que lo reciben bien y bienvenido a tu casa, mira ya hasta está tu camita y todo está ahí y están todas tus cosas ahí. No, yo te quiero decir que va a venir reproches. También recuerdo a un matrimonio que se fue y el señor se fue, ya tenía hijos grandes y sus hijos estaban enojados con él totalmente. Y hoy en día los hijos se llevan bien con el Papa. ¿Y quién hizo toda esa obra? ¿Quién hizo toda esa obra? ¿Sabes quién? Es Dios en el corazón de la persona que está diciendo, ¿sabes qué? No te rindas, sigue adelante. Porque si no estás a gusto con tu vida cristiana, hermano, oílo bien, tú puedes seguir avanzando, puedes tener triunfos, puedes ser diferente. Hay algo que a veces no nos gusta de nuestras personas y no estamos a gusto, hermano. Pero es Dios el que puede hacer que tú y yo hagamos ese cambio, ese clip para que tú y yo, porque mira lo que dice, versículo 21, así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser, ¿qué dice? Me deleito, ¿en qué se deleita el apóstol Pablo? En la ley fíjate, muchas veces pensaron que no lo estaba escribiendo el apóstol Pablo. No, hermano, está hablando de otra persona, no. Si alguien se deleitaba en la ley de Dios, ¿sabes quién era? Era Pablo. Y si tú te deleitas en la ley de Dios, en las alabanzas, algo que me disgusta mucho, que dice Eugenio, hermano, pues no te pierdas estos momentos de alabanza. ¿Nos la pasamos bien en las alabanzas, hermano? Sí. Dios nos habla también por medio de las alabanzas. Entonces, si a ti dicen, no, yo llego ya cuando están dando el mensaje, hermano. A mí las alabanzas, yo quiero decirte que es un paquete completo. ¿Sí? El paquete completo va ya todo incluido, hermanos. Yo compré un tour. Y aunque no quisiéramos ir a tales lados, ahí, yo no quiero ir a ese, no, va incluido en el tour. Entonces, el tour que tú y yo compramos, que se llama Reino de Dios, va completo. Oiga, va completo, sí, va la iglesia incluida. Uy, pues entonces no me la voy a pasar. Sí, el tour va completo, es la iglesia, los cantos, ¿sí? La convivencia. Sí, porque a veces nos la pasamos mejor. Muchas veces encontré muchos hermanos y dije, yo a lo que voy a la iglesia. Y sí, yo también muchas veces me dije, ya me metí en muchos problemas. Siempre que voy a la iglesia, tengo problemas, porque hablo de más. Y ustedes saben que hablo de más, ¿sí o no? Entonces, siempre ahora nada más tú, Señor, tú y yo nada más. A lo que voy. Yo a lo que voy, así yo he escuchado muchos hermanos, yo a lo que voy, así también yo era yo a lo que voy, a escuchar la palabra y me iba y salía. ¿Cuándo iba a crecer yo así, hermanos? Pura teoría, y nada de acercarme. Yo los veía a los hermanos como tóxicos. ¿No te has visto así? Y sí, yo también veo que también aquí hay, porque cuando te saludan, ¿cómo te saludan, hermano? Así. Así, te saludan así. Porque eres tóxico, hermano. Pero cuando verdaderamente hay cariño, ¿cómo te saludan, hermanos? Hay algunos hermanos que me aprietan, o me dan palmadas así, que hasta en la espalda, que hasta me aflojan las flemas. Sí, de veras. Y verdaderamente es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. Buscar esa convivencia, buscar ese ánimo. Aunque no te caiga el hermano, a nosotros unas instrucciones que teníamos como servidores, decía, usted salude a todas las personas. Y decían los servidores, es que hay unos que no quieren saludar, usted saluda aunque no quieran. Y sí, nos agarraban y decían, a ver, venga, no, salúdeme bien. ¿Y qué crees? Esa relación, ese ir más allá, ¿qué crees? Causaba efecto. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice Pablo, porque yo me deleito. ¿En qué me deleito? Fíjate lo que dice, ¿en qué se deleitaba Pablo? En la ley. Eso hace la diferencia, hermano. Que tú y yo nos podamos hacer lo que estamos haciendo verdaderamente convencidos de lo que estamos haciendo. Porque una iglesia que está convencida, hermanos, avanza, hermanos. Mira, yo doy muchas gracias a muchos de ustedes, que muchos no empezaron con nosotros. Muchos no empezaron con nosotros cuando abrimos la iglesia. Porque si tú ya no estuvieras aquí, hermano, te voy a decir sinceramente, la iglesia Betel ya no existiera.
Hace ratito que cantábamos, decíamos, yo a veces veo así la iglesia y digo, ay, este hermano no estaba, este tampoco, este no estaba, este. O sea que somos una iglesia que se fue transformando. Muchos de los que empezaron con nosotros ya no están. Muchos ya partieron en el Señor. La pandemia, las enfermedades, la edad, hermanos. Pero algo que hemos entendido, yo le decía a mi hermano Isidro, estábamos platicando de un hermano que lo vieron hace 8 días, un miércoles lo vieron bien, y a los 8 días ya se fue con el Señor. Ya no está. Pero ¿cuál es la esperanza, hermano? Pues qué bueno que el hermano continuó y aunque ya partió con el Señor, la esperanza sí nos dolió porque estuvimos allí en presencia con su familia en su velorio. Pero es una separación momentánea. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Que cuando tú piensas de diferente manera, la vida nos cambia. Yo estuve triste en el momento por mi hermano Arturo, pero ya cuando empecé yo a ver lo que fue su vida y que fue difícil también su vida de él, yo entiendo que ahora tengo la esperanza de verlo diferente, ya no con la enfermedad que él tenía. Ahora yo lo voy a volver a ver porque sé que él está con el Señor y que tarde o temprano cuando el Señor venga y nos resucite por segunda vez, muchos nos vamos a ver. Vamos a ver a aquellos que ya no están con nosotros, nuestros seres queridos, pero esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Y la esperanza hace que tú y yo tengamos una manera diferente de pensar. Entonces, tú y yo tenemos que saber que tenemos que deleitarnos en la ley para poder nosotros saber esto. Dice, entonces vamos a ver versículo 23. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley y que esta ley es el pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y ¿qué dice? Y me tiene cautivo. Sí, esta ley es las dos. Es como ahorita, le digo a algunos hermanos, ¿qué te hubiera gustado hacer este día, hermano? Pues estar en la cama, hermanos, 2 horas más, ¿sí o no? Calientito, así, pones tu programa favorito de televisión, una película, hermanos, tu Netflix, y entonces, pero hay algo que también está dominando nuestra mente, es esta lucha que tú y yo tenemos que hacer, entre hacer lo que quiero hacer, o lo correcto, y lo que mi cuerpo me lleva a hacer lo incorrecto, y lo que a veces no está bien que tú y yo hagamos. Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que saber, porque Dios nos está mandando a que tú y yo seamos una iglesia diferente. No perfecta. Sí, la iglesia se equivoca. Los líderes se equivocan. ¿Sí? ¿Sí? Y a veces cuando los líderes se van y se vienen y están ya en la iglesia, hermanos, te quiero decir que se van a volver a equivocar. Nos vamos a volver a equivocar. Pero entonces, ¿qué hace diferencia? Mira, hace poquito estábamos tomando un estudio y entonces el pastor habló de cómo cuando empezó la iglesia, nos estábamos dando cuenta que tuvimos muchas fallas. Que una de las decisiones que tomábamos era que los cristianos se tenían que casar con cristianos para que funcionara. Cristianos con cristianos se tenían que casar y hoy a los pastores, si no son casados, le tienen que decir, no, mire hermano, usted se tiene que casar. Al pastor Pablo, ustedes ya lo conocen, al pastor Pablo le han dicho muchas veces, ¿sabes qué? Tú no puedes ser pastor si no eres casado. Y es un joven de 42 años, 32 años, 34 años. Entonces ellos piensan que su ministerio depende si es casado o no es casado. ¿Así depende eso, hermano? Pero fíjate cómo es la visión de las personas. Si usted no es casado, no puede ejercer el pastorado. Y yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? ¿O el yugo desigual? ¿Sí? Porque le decía yo al pastor, yo me daba cuenta que aunque las dos personas fueran creyentes, se casaban, ¿llegaban a ser felices, hermano? No hay garantía de que sean felices. Yo he visto muchos matrimonios que se divorcian que son cristianos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que garantiza? ¿Sabes qué? Es el corazón, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos ejerciendo presión, y Dios no quiere. Dios lo que quiere es tu corazón. ¿Qué prefiere Dios? Oílo bien, a ver, ¿qué prefiere Dios? ¿Un matrimonio con mucha fe o un matrimonio enamorado? ¿Cómo va a sobrevivir el matrimonio? Bueno, con las dos, hermanos, pero yo creo que sobre esas dos cosas, el amor es lo que debe de permanecer para que ellos continúen adelante, en sus luchas, en sus pruebas. Porque qué bonito es cuando el juez dice, en las buenas y en las malas, ¿no? En la necesidad y en la prosperidad. Ay, eso se escucha muy bonito, ¿sí o no? Pero la realidad ya es otra.
Es como tú y yo, ahorita que estamos hablando. ¿Cuándo son los cristianos cuando triunfan? Cuando todo lo pueden en Cristo que me fortalece. ¿Sabes cuándo dicen esto, hermano? Pues en el aguinaldo, en la quincena. Ahí es cuando, ay no, hermano, me siento ahorita así. O cuando recibes tu tanda, ¿no? Pues solo es cuando tú te sientes triunfador. Cuando yo creo que tú y yo tenemos que saber que en cualquier circunstancia que tengamos, tenemos que ser más que vencedores, ¿sí, hermanos? Si quieren, contesten y le ponen el altavoz y diles que estamos ocupados. Bueno, ya cortaron, Luisito. Vamos a la palabra. Entonces, mira, acompáñame a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y ya vimos, y tú y yo tenemos que entender que no hay iglesia perfecta, no hay líderes perfectos. Todos nos equivocamos, ¿sí o no? Entonces ahí nos quedamos. Porque cuando yo descubrí que hasta los más capacitados o los hombres de Dios que Dios usó, se equivocaron, yo hasta descansé, hermano. Yo dije, no soy el único. Yo pensé que estaba yo mal y que todos eran perfectos. No, tienes que saber que tenemos nuestras luchas, pero ¿qué es lo que pide ahora Dios de nosotros? Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 y desde el versículo 15. Vamos a ver acerca de lo que Dios pide de ti y de mí para que nosotros podamos continuar en esta vida de cristiandad o ser parte de una comunidad que se llama iglesia. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llama. Dios está apelando a esto y efectivamente Dios, tú y yo somos llamados a la santidad. Y la santidad ya la entendemos en el sentido no que somos perfectos, sino que somos apartados con un propósito. La palabra santo quiere decir apartado. ¿Apartado para qué? Bueno, pues para empezar una lucha diferente, porque aunque dice que el que está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas, y he aquí. ¿Y qué pasaría si lo aplicáramos tal como se entiende así el texto? Dice, pues así la Biblia dice, porque hay unos hermanos que dicen, no, ya nadie se debe de equivocar, todo debe ser perfecto, y yo no lo veo así. Cuando dice, el que está en Cristo nueva criatura es, quiere decir que ha empezado, como este año nuevo que empezamos nosotros hace un mes, ya estamos en el segundo mes, pero hace un mes dijimos, ¿sabe qué? Hoy es nuevo todo, 2026, hermanos. Ya todo quedó en el 2025, ¿te acuerdas? Tus deudas, tus proyectos, todo allá se quedó. De ahora en adelante, ¿qué es, hermanos? Vamos a caminar como iglesia. A partir de ese año vamos a caminar. ¿Tenemos proyectos como iglesia? A ver, quiero hacerles, ¿tenemos proyectos como iglesia? Sí, hermanos, si me preguntan, yo tengo proyectos, hermanos. Tenemos bautizos. Y eso es muy importante para nosotros como iglesia, porque para eso nos mandó Dios. Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, ese va a ser salvo. Si tú no eres bautizado, ¿no te gustaría ser bautizado, hermano? A ver, y dice, se me queda viendo el hermano, pues quién sabe, hermano. Pues yo creo que es un paso, hermanos. Mira, yo no lo predicaba porque no quería presionar. Pero un día yo leí que si yo no presiono, hermanos, el Señor me va a pedir cuentas conmigo. Me va a pedir cuentas porque pues yo quisiera que toda la iglesia fuera bautizada. Pero si no presiono, yo creo que esa es la parte esencial que nosotros tenemos, porque son los requisitos. Yo platicaba con una persona y le dije, miren, ¿sabe qué? Yo durante muchos años, yo no le dije, pero sí ya es necesario. Usted ya lleva 10 o 5 o 7 años en Cristo y lo que tiene que hacer es seguir dando el siguiente paso. Tú y yo tenemos que saber que tenemos que dar pasos. Mira, ¿cuál fue el primer paso? Venir a la congregación. Ya estás en la congregación, ya te hiciste, ya estás en tu lugar. Y ahora el siguiente paso es, ¿qué sigue, hermano? ¿Qué sigue? Pues involúcrate con los servidores, hermanos. Oiga, pero ellos pueden, sí sabemos que ellos pueden, están fortalecidos en el Señor. Es más, hasta no quieren que les robes bendiciones. Hay hermanos que llegan tan temprano, hermanos, porque saben que el montar todo eso es bendición. ¿Es bendición o no es bendición, hermano? Decían nuestros hermanos, oiga, hermano, usted me está robando bendiciones. Y decía el hermano, pues ¿cómo así? Pues ya llegamos y no nos deja usted hacer nada, usted ya lo quiere hacer todo. Se va con todas las bendiciones el hermano. Qué bueno que fuera así, ¿no? ¿Sí? Imagínate el hermano, si fuera la realidad y lo pensáramos así, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Sabes qué? Nos pelearemos por llegar temprano, ¿sí o no? Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Imagínate que dentro de 8 dijéramos, ¿saben qué? Todos los que vengan temprano antes de las 9,
les vamos a dar 1,000 pesos. ¿Qué harían los hermanos? Ay, pues yo te voy a ser bien sincero, Por esos 1,000 pesos, ¿sí te madrugarías, hermano? Yo creo que sí, hermano, sí madrugarías, hermano. Yo lo veo. Y te voy a poner un ejemplo, aunque está mal, pero yo lo veo. ¿Sabes cómo está el Banco del Bienestar los días primeros o los días de depósito cuando les depositan a las personas de la tercera edad? ¿Sabes cómo están, hermano? Están llenos, hermano. Yo veo colas, porque ya está el depósito. ¿Cómo está la gente, hermano? Entonces no me vengas a decir que si yo les dijera que dentro va a haber un bono para ti, que tú vengas temprano, no me vas a decir que no vas a venir por el bono. Yo estoy seguro, porque ya lo vimos. ¿Cómo es la naturaleza, hermano? Porque queriendo hacer yo el bien, hay esta naturaleza en mí, ¿sí? Que yo no quiero ser ambicioso, pero ya el hermano me puso 1,000 pesos y yo dentro de 8 días me los gano. Sí, porque así somos. Cuando tú y yo tengamos nuestra naturaleza, entonces vamos a poder avanzar. ¿Cuál es la invitación? Sed santos porque yo soy santo. Versículo 16, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocaron como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean, ¿qué dice? Peregrinos. Tú y yo somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Así que no te afanes por mejorar el lugar donde vives, mejora tu vida espiritual. Es lo más importante que debes de hacer. Dice, voy a leerlo otra vez. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Y mira, y el apóstol Pablo nos viene a recordar cómo fue tu llamado. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí? Porque el Señor Jesucristo murió por tu falta, por tu pecado, por tu imperfección. El Señor Jesucristo está aquí. Entonces, ¿hay motivos para estar aquí? Sí, hermano. Agradecemos. Cantamos por agradecimiento, hermano. Sí, no somos perfectos y no lo vamos a hacer. Eso grábatelo bien. Pero algo que sí es que somos llamados a la perfección. Somos llamados a la santidad. Apartarnos de las malas actitudes, de los malos pensamientos que tú y yo tengamos, para que podamos nosotros avanzar. Versículo 18, vámonos al versículo 22. Ahora se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón. ¿Qué dice? Los unos a los otros. Esto no es fácil, hermano, ya lo vimos. Pero es algo que el Señor quiere que tú y yo avancemos como iglesia. Y cuando empecemos a avanzar como iglesia, fíjate lo que dice el versículo 23. Pues ustedes, ¿qué dice? Han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, hermanos. ¿Qué es lo que hace que tú y yo podamos seguir adelante con nuestras enfermedades, desilusiones, que no estamos de acuerdo con la iglesia, no estamos de acuerdo con el pastor, con los líderes? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú y yo venimos a ella, nos hace renacer de nuevo, a tener nueva esperanza, hermano. A saber que sí hay si el hermano pudo cambiar, ¿podríamos nosotros cambiar? Sí. Porque a veces cuando alguien nos invitó a la iglesia, ¿cómo lo veíamos? A mí cuando me invitaron, y eso le pasa a muchas personas, cuando nosotros llegamos a la iglesia veíamos perfección, veíamos amabilidad. Claro, nos fuimos involucrando y empezamos a dar cuenta que no era así. Pero algo que nos motivó era estar ahí en la iglesia, eran las familias. Es saber que los matrimonios se llevaban bien. Fíjate, nosotros cuando llegamos a la iglesia éramos puros matrimonios que servíamos a la iglesia. No había solteros, ahí no había de que solo, no. ¿Qué requisito era para el servicio? Era ser casado. O sea, si tú querías entrar solo, oiga, yo sí quiero, pero mi esposa no. No, pues aquí era condición, hermanos, era condición, ¿sí? Y luego después era casados, solteros nada. No invitamos. ¿Cuántos matrimonios éramos? Uy, tan siquiera en una zona creo servíamos dos grupos de matrimonios y éramos acerca como de entre 12 y 15 matrimonios por grupo, así. Y cuando se juntaban las iglesias, hermanos,
Eran como más de 100 matrimonios. ¿Te puedes imaginar 100 matrimonios reunidos para servir al Señor? ¡Wow! Nosotros decíamos, y yo dije, yo quiero ser de los matrimonios. Por eso muchos matrimonios que no eran casados en ese momento, ¿qué hacían, hermanos? Que estaba mal. Porque fíjate, nosotros tenemos que reaccionar que hicimos mal. Estamos haciendo trampa. Había unas personas que nos caían bien y dijimos, oiga, pues éntrenle al servicio. No, es que no nos dejan porque no somos casados. ¿Cómo crees que hacíamos? Pues los casábamos porque queríamos que fueran colaboradores del Señor Jesucristo con nosotros. Vamos juntos. No importa que hiciéramos trampa, hiciéramos fraude. Pero la idea, fíjate, que sí está mal. Ya después cuando vimos, dijimos, ¿sabes qué? Hicimos mal. Es como el pastor cuando yo le pregunto, oye, es que años atrás, este era el requisito para... Es que estábamos mal, hermano. Estábamos mal. Y entonces cuando él dice que estábamos mal, ¿sabes qué? Algo que me hace saber que vamos a la perfección es cuando tú y yo aceptamos que hemos actuado mal. La obra del Señor, del Espíritu Santo en la vida del cristiano es cuando te hace reaccionar que estás mal, ¿sí? Algo que tú y yo hacemos y que ya tenemos y que no lo podemos quitar. ¿Quién de aquí, hermanos, tiene el Espíritu Santo? A ver, levante la mano el que tenga el Espíritu Santo, hermanos. Amén, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿Sabes qué es lo que hace? Te habla. Es la vocecita pequeña que te dice, ¿sabes qué? Eso está mal. No lo hagas. Ya cambia. ¿Sí? Ya dejan de engañar a la iglesia. Ya dejan de engañar a tu familia. Entonces, cuando tú haces eso, ¿sabes qué? Esa vocecita que te habla es la vocecita que te dijo aquí. Porque, ¿qué quería hacer tu cuerpo, hermanos? Abrazarse a la almohada y a la cobija y decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero levantar. Pero había una vocecita y dice, ¿sabes qué? Ya levántate. Es necesario que vayas. Es como las personas que van al gimnasio, hermanos. Yo veo que hay muchas personas que van al gimnasio que van un día, 2 días, o sea, van un día sí, un día no, o un mes sí, un mes no. ¿Se ven resultados? No se ven resultados. Yo lo veía en mi hijo. Mi hijo ya lleva 1 año que va en el gimnasio, hermanos. Y entonces cuando yo lo veía, era una persona flaquita. Levantaba ya me imagino como levantaba, dije, se le van a romper los bracitos cuando levanten las pesas. Y ahora cuando lo veo, hermanos, ¿qué crees? Está fortalecido. Y entonces así dibuja un cristiano fortalecido, hermanos. Porque van a venir pruebas y luchas, sí, van a venir pruebas y luchas, pero tú vas a estar fortalecido en el Señor. Y esa es la persona, un hombre conforme a mi corazón, una mujer conforme a mi corazón, un matrimonio conforme a mi corazón, una iglesia, no es perfecta, pero que trata de hacer la voluntad de Dios, hermanos. ¿No les parece? Entonces ya podemos nosotros entender que las iglesias ni las personas son perfectas, pero que estamos conforme al corazón y a la voluntad de Dios, porque estamos agarrados de su mano. Porque aunque tenemos pruebas, dificultades, luchas, como el profeta Elías, ¿sí? Que en un momento podrías decir, imagínate que encontramos al profeta Elías, ahora que llega el Señor, y dijimos, oye, es Elías, ¿y de veras sí tuviste esa duda? Y va a decir, sí, porque yo lo que quería hacer no lo hacía. Había algo en mi cuerpo que me decía, ¿sabes qué? Pues ya no, pues sigas adelante. Y a veces nos ha pasado a ti y a mí que ya no queremos seguir adelante. Pero mira, si hemos entendido algo, Dios tiene un plan para ti, para mí, y tiene un plan para nosotros como iglesia. Vamos a seguir adelante, ¿te parece, hermano? Vamos a continuar y decirle, Señor, pues aquí estoy. Porque dice la promesa que la obra que tú empezaste, la has de terminar. ¿Y sabes cuándo la has de terminar? Cuando tú y yo nuevamente veamos en las nubes del cielo. Imagínate, puedes imaginar que tú y yo podamos ser arrebatados a recibir en las nubes del cielo a nuestro Señor y Salvador que viene por segunda vez. Y entonces, y solo entonces se va a cumplir ese propósito de Dios, y entonces sí tendríamos esa vida perfecta que el Señor nos está ofreciendo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias porque hoy entendemos que no somos perfectos, Señor. Y estamos muy distantes de ser la iglesia perfecta. Pero te entendemos hoy que tú quieres hacer la obra en cada uno de nosotros, con nuestra imperfección, con nuestros malos pensamientos, con nuestras indecisiones, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a que se pueda cumplir eso como nosotros como personas, como matrimonios, pero sobre todo como iglesia, Señor. Como decían nuestros hermanos, vivimos tiempos complicados, tiempos en que la iglesia tiene que hacer presencia en este mundo de maldad y de pecado, Señor.
Ayúdanos a que podamos ser esa iglesia conforme a tu voluntad, Señor, que predique, que hable a las personas, que ore. Ayúdanos, bendito Dios, y te damos gracias a que por este estudio que tú nos pusiste en este año, y que lo podamos llevar a cabo todos, Señor, que todos nos podamos involucrar y que nos podamos seguir involucrando en las cosas de la iglesia. Te doy gracias por esta comunidad de fe, te doy gracias por los corazones de mis hermanos y por todas las familias aquí representadas. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos.